Amada Iglesia de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar un momento. Nuevamente me da gusto estar delante de todos ustedes. Es para mí un privilegio que pueda dirigir también, que pueda hablar de la palabra de nuestro Dios delante de esta congregación. Quisiera hoy el tema que vamos a abordar lleva por título, es una pregunta: ¿le gusta a Dios la música? Ya que hoy estamos muy llenos de música, quisiéramos cuestionarnos un poquito lo que hacemos. Bueno, pues quiero decirles algo, que este tema es un poquito práctico, es contrastante, porque por una parte es práctico, pero tenemos que sustentarlo. Lo que yo les pudiera decir, casi siempre doy al final la conclusión, pero ahora la voy a dar al inicio. La pregunta es: ¿le gusta a Dios la música? Y la respuesta es no. No le gusta a Dios la música. La música le gusta a los hombres. Y van a decir ustedes, bueno, ¿de qué se trata, no? Porque el hermano viene a apoyarnos, viene a animarnos o viene a todo lo contrario. Bueno, quiero decirles que su servidor, yo estudié música, soy violinista, estudié en la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes. No vayan a pensar que vengo a hablar mal de la música. Yo mismo soy músico. Pero lo que tiene como propósito este mensaje es evitar el fanatismo y que cada cosa, hermanos, tenga su dimensión apropiada, su espacio, y que entendamos, hermanos, realmente qué es lo que Dios desea de nosotros y qué práctica es la que nosotros desarrollamos para agradar a nuestro Dios. Ese es el propósito. Y quiero iniciar con un ejercicio, mis hermanos, que me tomé el atrevimiento, con todo respeto al lugar y a ustedes también, no porque sea malo, sino porque no es la costumbre, traer una tarola, una percusión y un bombo. Me gustaría que todos ustedes, para empezar este ejercicio, cierren sus ojos, los que puedan, los que quieran, cierren sus ojos y escuchen este sonido, y después de esto alguien de ustedes me dirá qué percibió o qué se imaginó. Les pido, los que puedan hacerlo, cierren sus ojos para que procedan a hacer el ejercicio. Gracias. ¿Qué percibieron ustedes, hermanos? Bueno, seguramente percibieron tantas cosas. La música se compone de tres cosas principales. Uno es el sonido, dos es el ritmo y tres es una serie de reglas que se llama armonía. Y todos en conjunto forman la música. La música, hermanos, según la definición de cualquier diccionario, dice: arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo una ley armónica, melódica y rítmica. Es decir, yo puedo tener este sonido, pero este sonido por sí solo no es música. Solamente si yo empiezo ¿se dan cuenta? Y se empieza a hacer música, pero esta campana solamente tiene una sola voz. Lo que se llama, se puede decir que es un instrumento, se me fue la palabra, monófono. Hay instrumentos polífonos, que son como el piano, que es como la guitarra, que producen varias voces a la vez.
y entonces se empieza a formar una secuencia y se acata a una ley melódica y armónica, perdón. Bueno, para ir avanzando entonces en este asunto, mis hermanos, es que en la definición clara de la música, no sé, quisiera preguntar de aquí, ¿quién sabe lo que significa música, la palabra música? Levante la mano, ¿quién sabe qué significa la palabra música? Nadie. La palabra música significa el canto de las musas. Y hace un tiempo que hablaba con un maestro de hebreo, yo le decía, ¿cómo se dice música en hebreo? Porque pues pareciera que música tiene todo que ver con el paganismo, ¿no? Porque dice el canto de las musas. Y me dice, pues no, ese es el único nombre que tiene. Música en español es igual que música en hebreo. Muy bien. Entonces, bueno, para ir definiendo lo que es la música es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque la música, hermanos, ha tenido una evolución a lo largo de la historia. No ha sido la misma. La música, al igual que los instrumentos, han evolucionado de diferentes maneras. Y hablar de música, hermanos, es hablar de historia y hablar de cultura de diferentes países. ¿A quién de ustedes le gusta la música china, hermanos? Es bien fácil hacer música china. Hermano Jacob, ¿me puedes ayudar? Solamente tocando las 5 notas de 5 teclas negras, como si hicieras una escala hacia arriba y hacia abajo. ¿Otra vez? Suena chino, ¿eh? Bueno, suena oriental. Bueno, porque los hombres, las culturas, fueron descubriendo cosas a lo largo del tiempo. Fueron descubriendo sonidos. Pero principalmente la música partió desde un sentido religioso, de cómo percibían el universo, el cosmos o a sus dioses. Y empezaron a investigar. Me decía un hermano, una vez me invitaron a Chetumal, y estando allá me acercan un hermano más o menos de unos 85, 89 años por ahí. Y me dice el hermano, yo también toco el violín. ¿Me puede dejar un ejercicio, por favor, para aprender algo nuevo? Y entonces cuando me dijo eso el hermano, me quedé preocupado, porque dije, ¿cómo le voy a enseñar a un hermano que ya tiene muchos años? ¿Cómo le voy a dar un ejercicio? Y le preguntaba, oiga, ¿y cómo es que usted aprendió a tocar el violín? ¿Cómo es básico? ¿Cómo es que usted lo afinaba? Y decía, aquí no había nada de cuerdas, no había muchas cosas, aquí había que cuidar mucho las cuerdas, pero afinábamos con un vaso de vidrio, le pegábamos, daba el sonido y esa era la afinación en la que igualábamos la cuerda. Entonces, la música se fue dando de una manera empírica, de una manera experimental de los sonidos, y eso es a lo que quiero llegar. La música genera experiencia. La música es un medio en el cual nosotros descubrimos por medio de nuestros sentidos, porque los sentidos son los que traen la experiencia al cerebro o a la mente. Díganme ustedes con qué sentidos percibieron las percusiones. Seguramente lo primero fue con el oído, después primero con el oído, después con el tacto, porque se sintió la vibración, ¿no es así? Y por último, o no por último, pero también hay en conjunto con la vista, porque vieron, los que pudieron ver,
la ejecución. Entonces, nosotros cuando escuchamos o vemos algo de esto, trae una experiencia a nuestro ser, la música. La cuestión, mis hermanos, es lo siguiente. Volvemos a retomar el tema. ¿Le gusta la música a Dios? Existe música que le llaman la música negra o la música de los esclavos. No lo digo porque yo haya inventado esa palabra, esa frase, sino así se le conoce a esa música. Y esta música, incluso hay algunos himnos del himnario que nacieron de ahí, que vienen desde esa música. Y cuenta la historia y cuentan los expertos en la musicología que incluso estos hombres de color en los velorios o cuando cantaban himnos de dolor siempre aplaudían o se movían y siempre, incluso hasta en los momentos de dolor, tenían mucho ritmo. Cada cultura tiene su forma de entender la música. ¿Por qué? Porque es el medio en el cual se han desarrollado. ¿Qué música le gusta a Dios? El rock, el pop, la música clásica, el jazz, la música ranchera. ¿Con qué instrumentos le gusta que le canten a Dios? Con la guitarra, con el piano, con el bandoneón, con la cítara. Algunos ni siquiera los conocemos. Y justamente por eso es la intención del mensaje. Que todos nosotros generemos, entendamos lo que estamos haciendo y que no haya fanatismo en nosotros de decir esto se debe hacer como una regla o al contrario, esto no se debe hacer como una regla. Hay reglas puestas por Dios. Lo que tenemos que analizar es cómo vamos a adorar a Dios, que tiene la cualidad de eterno, con algo que es tan pasajero, cambiante y que está impuesto a la moda. Realmente nosotros pasamos de moda, mis hermanos. La moda es un pico donde todos hay una preferencia. Si pusiéramos una, ¿cómo se le llama? Una gráfica, la moda es cuando llega a la punta, porque todos ahí coinciden. Bueno, ¿cómo vamos entonces a alabar a Dios si no sabemos de qué manera? La música judía es muy diferente a la música hebrea. Aunque trae sus raíces, podríamos decir que trae sus influencias de Mesopotamia, podríamos decir que trae las influencias de Canaán y de muchos lugares. Por ejemplo, el instrumento que se llama violín se le conoció en Israel o en la antigua Palestina como quinor, así se le llama en hebreo, quinor. Y tenía algo que se llamaba arco, como ahora está el arco, pero ¿por qué se llama arco? Porque el primer arco fue hecho justamente, o los primeros eran en forma de arco. Las cuerdas estaban hechas con tripa de gato, algunas más adelante con tripa de cordero. Y así entonces hay una evolución del instrumento. Bien, la parte racional, la parte histórica, la vamos a dejar un ratito y nos vamos a meter un poquito en la Biblia, que eso es a lo que vengo el día de hoy. Y para esto les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 50. Y de aquí voy a empezar a avanzarle más rápido para que me dé tiempo. Salmo número 50, les voy a pedir para que no se aburran, se cansen, que se pongan de pie para que me acompañen a leer. Yo voy a leer en voz alta, ustedes le van a dar seguimiento con la vista solamente porque es una lectura larga, pero quiero que en lo que leamos ustedes mediten
y entendamos, como le fue dicho. ¿Entiendes lo que Él es? Esa es la intención de lo que tenemos que hacer el día de hoy. Salmo número 50 dice así la palabra de nuestro Dios. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, ha Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, y fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé sobre tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que delante de mí están siempre. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque ¿qué? Mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Tengo de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de tu angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo te he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te arguiré y pondrélas delante de tus ojos. Entender ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate sin que nadie libre. El que sacrifica alabanza, me honrará. Y el que ordenare sus caminos, ¿qué, hermanos? Les mostraré la salud de Dios. Amén. Tomen su lugar. Quise leer todo el Salmo, hermanos, porque quisiera que todos entendamos el contexto, la idea de lo que está diciendo nuestro Dios al pueblo. ¿Necesita Dios de nosotros? ¿Creen ustedes en un Dios ególatra, sentado en su trono? ¿Cuál es la palabra cuando hay una persona que es altiva? Soberbia. ¿Otra palabra? Arrogante. ¿Creen ustedes en un Dios de esa manera? Que viene y les dice, alábenme, que necesita que nosotros lo tengamos ocupado con alabanzas. Si es así, está mal. Y fíjense justamente aquí donde leímos, versículo 14, que dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes? Y luego le empieza a decir lo malo que ha hecho. ¿Se acuerdan que el mismo Señor Jesús dijo: si tú vas a ofrecer un sacrificio al altar y tienes algo, ¿contra quién? ¿Contra tu hermano? ¿Qué tienes que hacer? Deja tu sacrificio, ponte en paz con tu hermano y ahora sí, ve y ofrece. No lo hagas antes, no lo hagas antes. Puedes ser muy virtuoso, te pueden salir muy bien las cosas, puedes tener una voz angelical, puedes tener una virtud en los dedos, pero así toques lo que toques, a Dios no le va a gustar, porque no le gusta la música, no anda buscando la música. ¿Qué busca?
el corazón del hombre, el ser, nuestra entrega. Eso es lo que Dios busca. No necesita de nosotros, somos nosotros. Y es la alabanza, hermanos, una manera de reconocer a nuestro Dios, de decir, mi Dios hizo esto conmigo, con nosotros. Mi Dios me dio, mi Dios me quitó, mi Dios me sustentó, mi Dios te necesito. Si tú haces esto, ¿qué va a pasar? ¿Dios qué va a hacer? Pues te va a escuchar. Leamos ahora, hermanos, Oseas capítulo 14, verso 1. Oseas 14, verso 1 y 2. Pues a mí me gustaría que, para no perder tiempo, si alguien de los controles me puede ayudar a tener un micrófono ahí al centro y alguien me puede ayudar con las citas, pues adelante, es mucho mejor. Porque dos son mejor que uno, dice. Entonces dice, Oseas capítulo 14, versículos 1 y 2, dice así la palabra de nuestro Dios. Conviértete, oh Israel, ¿a quién? A Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 2, este es el interesante. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y daremos, ¿qué? Becerros de nuestros labios, es decir, sacrificios de labios. Eso es lo que queremos dar. Eso representa nuestra alabanza, una ofrenda o un sacrificio. Pero también fue dicho por el Señor Jesús. Si ustedes entendieran lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo importante. Ahora, por aquellos que les quedó la duda, Job 35, versículos 5 al 8. Si ya hay quien lo tenga, adelante, porque hay entre nosotros quienes son muy diestros para buscarlas. Adelante, ahí está el micrófono, con el micrófono. 35. 5 al 8. Adelante, hermano. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrá hecho contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Amén. Si tú pecas, si eres impío, no vaya a pensar usted, hermano, que a Dios lo baja de su trono. Si usted es justo y lo honra, no vaya a pensar que por eso Dios ya es más. No. ¿Para quién es el beneficio o el maleficio? Para el hombre. Todo lo que hacemos es para el hombre. Bien, después de esto iremos. Yo a lo mejor en otra ocasión, porque quizá pudiera decir que a Dios lo que le gusta es el silencio. Pero en alguna ocasión que tengamos, vamos a estudiar ese asunto. ¿Por qué digo que a Dios le gusta el silencio? Aunque siempre se anuncia con mucho ruido, siempre. Cuando descendió a Sinaí, nada más les pongo un ejemplo, cuando descendió a Sinaí se escuchaba fuego, había fuego, temblaba, sonido de trompeta, humeaba y todo iba en aumento. Y podría decir más. Les recuerdo, por ejemplo, otro pasaje. Cuando estaba el profeta Elías escondido en una montaña, ¿se acuerdan ustedes de eso? Y primero hubo tempestad. Después, ¿qué hubo? Temblor. Y dice, pero Jehová no estaba ahí. En cada vez que va diciendo, dice, hubo temblor, pero Jehová no estaba ahí. Hubo tempestad, pero Jehová no estaba ahí. Y de repente hubo un silbo muy calmo, y entonces Elías
El profeta Elías entendió que Jehová ya estaba y acto seguido se cubrió. Luego lo vamos a estudiar. Algún día lo estudiaremos. Entonces, vamos a leer ya para ir finalizando Proverbios capítulo 15, versículo 8. Entonces, ¿qué es la música o para qué es? ¿Por qué le hacemos tanto caso a la música? Pues sí, como dijo mi hermano ayer, que me antecedió, decía que la música es una cualidad que tenemos casi todos. El sonido es algo tan común. Lo que produce el sonido son vibraciones. El ritmo, se dice que el ritmo, a todos nos gusta el ritmo. Por ejemplo, si empezamos a tocar la batería o cualquier percusión, nos recuerda el latido del corazón de nuestra madre cuando estábamos en el vientre. Eso es lo que dicen los expertos. Por eso tenemos mucha asociación con el ritmo. Bien, les dije que buscáramos Proverbios capítulo 15, versículo 8. Adelante. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Amén, gracias. Levante la mano, ¿quién sabe lo que significa la palabra oración? Orar, la palabra orar. Rápido, como tengo poco tiempo. Adelante, ¿qué significa la palabra orar? Es el medio de comunicación con Dios. Sí, es el medio de comunicación con Dios. Gracias, hermano. La palabra orar significa hablar, hablar. Entonces, si nosotros decimos adorar, vamos a adorar. Adorar no precisamente es cantar. Adorar también es invocar a Dios en oración, hablar con Él. También eso es adorar. Ad es hacia o acercarse, como administración o como administración o administrar. Ministrar significa servir. Ad, acercarse a ser servido o a servir. Entonces, adoración es acercarse a hablar o a expresarse. La palabra alabar, ¿quién sabe qué significa la palabra alabar? Bueno, la palabra alabar significa elogiar. Puede ser con música o puede ser sin música. Entonces, ¿para qué sirve la música? Quiero que estén claros cada uno de ustedes, mis hermanos, que lo que a Dios le interesa no es la música. No le gusta la música. ¿Qué le gusta? La rectitud de corazón. Eso es lo que a Dios le gusta. No por eso ustedes vayan a presentar cantos malos, no. Hay que esmerarse, siempre, porque lo que Dios ve es la intención del corazón. Pero si tiene usted la manera de ser virtuoso, hágalo, no hay ningún problema. Pero si usted también tiene la necesidad de, mientras están tocando y cantando, usted tiene la necesidad de caer de rodillas y a lo mejor no está en un estado de ánimo y quisiera usted derramar lágrimas delante de nuestro Dios, hágalo, y también está adorando a nuestro Dios. Pero siempre, cuando adore a Dios, cuando alabe a Dios, tiene que hacer algo, lo que significa la palabra alabar, que es, ¿no lo escuchó? ¿Qué? Elogiar a Dios. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Tu misericordia es mejor que la vida. Eso es elogiar. Porque tú hiciste esto, tú hiciste las maravillas, porque tú nos das, porque tú nos has ayudado. Eso es alabar a Dios. No se olvide de hacerlo todos los días, todas las mañanas, todas las noches y todas las veces que usted pueda. Bien, entonces, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Ayúdenme a leer
este pasaje para ir cerrando. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, ustedes se lo deben de saber de memoria. Cuando vayas a la casa, adelante. Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Amén. Amén. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. A ver, vamos a leer entonces. Fíjense, leímos Proverbios, que en Proverbios, les recuerdo lo que dice, Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas él, o sea, Jehová ama al que sigue justicia. La desobediencia, hermanos. Si en nosotros no nace una alabanza, si en nosotros creemos que a Dios lo vamos solamente a enamorar exteriormente, nos equivocamos. No lo hagamos. Ese es un sacrificio de necedad. Pensar que Dios es como nosotros y que podemos guardar apariencias con Él. Nada de eso. Dios escudriña los corazones hasta lo más profundo. Quizá tengo más citas, pero ya no es el momento. Quisiera que cada uno de ustedes se vaya bien consciente de este mensaje. ¿A quién le gusta la música? ¿A Dios o a ustedes? A ustedes. ¿Para qué sirve entonces la música? ¿Se acuerdan ustedes que dice la Escritura, habla en Apocalipsis del canto del Cordero y el cántico de Moisés? ¿Sí? Hay dos cánticos que diferentes grupos, dos grupos están mencionando constantemente ese cántico. Y un cántico tiene como propósito repetir, memorizar y anunciar. Eso es un cántico. Por eso nos dicen, ya estás otra vez con tu misma canción o con tu misma cantaleta. Ese es un cántico. La ley de Moisés es el cántico de Moisés, que está repítese y repítese por medio del pueblo de Israel. El cántico del Cordero lo predica la iglesia de Dios y es la redención del Señor Jesús para toda la humanidad. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Qué le agregamos para que suene bonito? Música. Porque el objetivo de la música es hacer que todos tengan una misma emoción. Es decir, si yo empiezo a tocar los tambores, de repente ustedes se van a sentir valientes y les voy a decir, ahora sí, levántense y vamos a cantar este himno. Y no creo que lo canten en un tono romántico. Y si les digo, empiezo a tocar el piano y empezamos con una tonada melancólica, creo que todos se van a sentir en ese sentir. Y entonces, ¿qué hacemos con la música? La música lo que genera es homogenizar un sentimiento, unir nuestra capacidad mental, nuestra capacidad lógica con nuestra capacidad emocional, y así lo usamos para nuestro Dios, para ofrecerle nuestro todo. Pero debe de venir respaldado ¿con qué, hermanos? Con nuestro corazón, con nuestras obras de integridad. Si no, no sirve. Mis hermanos, me ha dado mucho gusto ver la preparación de todos. Me ha dado mucho gusto ver que se esmeren en alabar a nuestro Dios, porque también hemos escuchado muchos testimonios de hermanos que se convierten a la iglesia de Dios por el testimonio de una alabanza. Y yo lo he escuchado muchas veces, dicen, tal himno, cuando yo entré a la iglesia, por ese entré. Hay que hacerlo. No se olvide, hermano, cuando pase al frente, cualquier hermano que ejecuta un instrumento,
no se olvide. Les traje un regalo nada más, perdón. No se olviden nuestros hermanos que ejecutan un instrumento. La voz también es un instrumento monofónico, no pueden hacer 2 o 3 voces. Todos los que ejecutan un instrumento, no se olviden que lo principal, al menos de la música de Dios, es profetizar. No nos interesa si son virtuosos, nos interesa lo que dice. ¿Qué busca? Les quiero dejar esta cuestión como pregunta y como regalo como regalo y como pregunta de reflexión para todos ustedes los que ejecutan un instrumento. ¿Qué busca el músico con su música? Piénsenlo, ¿qué buscan ustedes? ¿Expresión? 2. Impresión. 3. Comunicación. O 4. Virtuosismo. Son 4 canales en los cuales ustedes se pueden desarrollar, pero ante todo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Otra media hora de predicación. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Profetizar. Si no, no sirve su canto. Que Dios bendiga su palabra. Pasa a vosotros.